Amén y amén. ¿Cuántos saben que aunque estamos en las tormentas de nuestras vidas, aunque estamos pasando por valles, que podemos subir nuestra mirada y ponerle sobre las olas y nuestra mirada ponerla en Cristo Jesús? ¿Cuánto le dicen amén a eso? Gloria sea al Señor. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Gabriel y sirvo como uno de los pastores aquí en Christ Fellowship. Y hoy tengo el gran privilegio, el gran honor de poder traer la palabra de Dios en el día de hoy. Y como ven, estamos en un escenario un poquito diferente. Me encuentro en la bahía de Biscayne y no es solo porque queríamos cambiar el escenario, pero es porque la palabra que vamos a estudiar hoy se encuentra y se ubica en un lugar muy parecido como el que estamos aquí sentados hoy. Pero antes de comenzar en la palabra de Dios, quiero hacer dos cosas. Primeramente, quiero decirle al grupo de alabanza y de producción, démosle un fuerte aplauso ahí donde están. Gracias por todo lo que ustedes hacen día tras día. Gracias por cómo repasan y nos dirigen en la presencia de Dios a través de la alabanza. Y el grupo de producción, gracias porque yo les he visto a ustedes trabajando en el sol, en la lluvia, en las tinieblas. Gracias por todo lo que todos ustedes hacen. Nos somos muy bendecidos por ustedes. Que Dios me los bendiga. Y la segunda cosa que quiero hacer en este momento es, antes de entrar a la palabra de Dios, es quiero orar. Entonces, ahí donde quiera que ustedes estén, inclinen sus rostros y oremos al Señor Jesús. Padre Santo, Señor, venimos ante ti en este momento, Señor, dándote la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, porque como estábamos cantando ahora, que aunque estemos en valle, aunque estemos en tormenta, Señor, podemos subir nuestras miradas, Señor, y tú nos escuchas, tú estás ahí con nosotros. Pero, Padre, te pedimos en este momento que vamos a entrar a tu palabra, Señor, que cualquier distracción, Señor, que tú la puedas remover y que nos podamos enfocar en lo que tú tienes hoy a través de tu promesa, a través de tu palabra, Señor. Te amamos y te queremos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a estar estudiando la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 4. Entonces, si usted tiene sus Biblias, lo puede abrir ahí. Y mientras la está buscando, quiero preparar la escena para el día de hoy, porque el Señor Jesús ya había comenzado su ministerio. Él ya había llamado a sus discípulos, él ya había comenzado a hacer milagros enfrente de ellos, de las personas, y también estaba enseñando acerca del reino de Dios con parábolas. Pero también él quería enseñarle otras cosas a los discípulos. Los discípulos eran no solo joven en su vida ministerial, pero también eran joven en su vida general. Muchas personas piensan que los discípulos tenían una edad mediana, que tenían como 30 y 35 años, pero eso realmente no es correcto. Los discípulos eran jóvenes. Sí, muchas personas piensan o teólogos piensan que ellos tenían la edad entre 13 a 17 años. Las personas usualmente cuando piensan de los discípulos piensan que se imaginan de la foto cuando están en la Santa Cena y están sentados alrededor de Jesús y que tienen tremendas barbas y canas y pelo blanco, pero esa no es una foto realmente correcta. La imagen es que ellos eran jóvenes, como imagínense un niño en la secundaria a punto de graduarse. Así eran los discípulos. Entonces, como ellos eran jóvenes, nuestro Señor Jesús les quería demostrar y dar una lección que ellos podrían llevar por el resto de sus vidas. Y hermanos, para hacer esto, Él tenía que llevarles sobre una tormenta, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. De hecho, si usted está anotando notas, está escribiendo ahí, anote esto como su primer punto. Jesús nos conduce a las tormentas. Jesús nos conduce a las tormentas. Vamos a ver el pasaje de hoy. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ese día, al anochecer, les dijo Jesús a los discípulos: crucemos al otro lado. Y dejaron la multitud y se fueron en la barca donde él estaba. También lo acompañaban otras barcas. Pero anote aquí, porque Jesús es el que inicia este viaje. Jesús es el que dice, vamos a ir. Él sabía exactamente lo que iba a pasar. Y mira lo que dice el próximo versículo. Dice, se desató entonces una fuerte, alguien diga fuerte, sí, fuerte tormenta. Y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Ahora siga la escena, hermano, porque aquí está Jesús, aquí están los discípulos, están en el medio de este viaje, están yendo al otro lado, y en el medio del viaje, en el medio de la noche, se abre una tremenda tormenta, una grande tormenta, dice la palabra de Dios.
Pero ahora, esto es muy importante saber porque los discípulos sabían que en el mar de Galilea siempre se desarrollaban tormentas y salían de repente, salían de la nada. ¿Y por qué? Les explico. Porque el mar de Galilea estaba a 700 pies debajo del nivel del mar. Y las colinas y las montañas estaban a 2000 pies sobre el nivel del mar. Entonces lo que pasaba era esto. Cuando el aire fresco y seco bajaba por las montañas y chocaba con el aire caliente y húmedo del mar de Galilea, ahí lo que pasaba es que bajaba la presión y salían tormentas de la nada. Entonces ellos ya estaban acostumbrados a tormentas y lo que les sorprendió no fue que salió una tormenta, lo que les sorprendió fue el tamaño, la fuerza de esta tormenta. Entonces escuche lo que pasa próximo en el pasaje. Dice: se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Y Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿No les encanta eso? Que mientras había una tormenta, mientras todo esto estaba pasando, nuestro Señor Jesús estaba ahí calmadito, durmiendo con un cabezal. Y hermanos, yo me acuerdo un día cuando mi amigo Brian me invitó a pescar y salimos aquí de esta misma bahía de Biscayne y salimos y porque queríamos que no haya muchas olas, que el mar esté planito. Entonces salimos bien temprano en la mañana y cuando salimos había un viento salvaje y había unas olas pero que parecían montañas ahí en el mar. Y familia, es muy importante que ustedes sepan que yo me crié en avionetas muy pequeñas. Yo era un niño misionero y también en Ecuador, donde nací, hay muchas montañas. Entonces yo siempre he manejado por carreteras que dan muchos giros. Y yo nunca he sido una persona que me marea, que me siento mal, pero en ese día, en ese bote, cuando yo estaba con mi amigo Brian, me sentía horrible, tenía miedo. Yo no me puedo imaginar estarme durmiendo cuando había una tormenta o viento, todas estas olas. Pero ¿qué estaba haciendo nuestro Señor Jesús? Él estaba durmiendo. Y hermanos, yo creo que esta lección, lo que está haciendo Jesús, es para nosotros. Para que nosotros veamos lo que está haciendo Dios, que Él puede tener paz en la tormenta y nosotros también. Pero aquí es lo que pasa. Ahorita estamos pasando por tormentas grandes. Estamos en el medio de COVID-19, estamos en el coronavirus y muchos de nosotros estamos pasando tormentas. Tal vez hemos perdido nuestro trabajo, tal vez hemos perdido a un ser amado, un ser querido. Tal vez no sabemos qué va a pasar en nuestro matrimonio, no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos. Tal vez usted es un joven y se va a graduar y no sabemos qué va a pasar y hay mucha incertidumbre. Y muchos de nosotros estamos clamando a Dios y Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y pensamos que Dios también está dormido. Pero cuando los discípulos están ahí, ellos estaban tratando de lidiar con esta tormenta. Escuchen lo que sucede después, porque es muy, muy impresionante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Jesús estaba ahí durmiendo y mira lo que hacen los discípulos. Así que los discípulos lo despertaron y dijeron: Maestro, ¿qué dice ahí? ¿No te importa que nos ahoguemos? Familia, mientras yo estaba leyendo este pasaje, comencé a leer esa parte otra vez y otra vez y otra vez. Y lo que más me sorprendió es que los discípulos, ellos le pudieron preguntar a Jesús cualquier otra pregunta. O sea, maestro, hay demasiada agua, está entrando al bote, debemos de regresar. O usted piensa que podemos llegar al otro lado. Yo sé que usted tiene poder, forme un cubo ahí para poder sacar el agua del bote. Ellos le pudieron hacer cualquier pregunta, pero lo que vemos aquí es que ellos le preguntaron: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Señor, ¿no te importa que nos estamos ahogando? Y familia, yo creo que es una pregunta muy importante porque revela la pregunta más profunda que ellos tenían en su corazón. Y era: Dios, Jesús, ¿te importamos? ¿Nos amas? ¿Sabes lo que está pasando? Porque ¿de qué servía que Jesús estaba haciendo milagros y tenía todo este poder, pero no iba a cuidar de ellos? ¿De qué serviría eso? Pero al final del día,
Sabemos por lo que estaba pasando y lo vamos a ver aquí, porque como ellos tenían esta tormenta, estaban pasando por esta tormenta reveló la pregunta más profunda que ellos tenían, pero también la pregunta que nosotros tenemos acerca de Dios. Muchos de nosotros que estamos pasando tormentas nos estamos preguntando, ¿Dios te importa qué está pasando en mi matrimonio? ¿Dios te importa qué está pasando en mi casa con mis hijos? Es la pregunta que muchos de nosotros tenemos en la temporada de hoy. Pero sin embargo, acuérdense que Jesús fue el que inició esta tormenta. Jesús fue el que les dijo, vamos a ir aquí. Él sabía lo que iba a pasar y estaba haciendo esto por dos razones. Escriba esto como letra A y B. Era para mostrarnos su amor y para mostrarnos su poder soberano. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, Él se levantó. Este es Jesús, se levantó. Reprendió al viento y ordenó al mar. Dijo, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Jesús les pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Me fascina escuchar el poder de Jesús y verlo aquí en acción, que Él se para y reprende el mar, le ordena que se calle, que se mantenga completamente quieto. Es como si le estaría hablando a un niño rebelde, le hace shh. Pero después de eso, le mira a cada uno de los discípulos, le mira a los ojos y le dice, ¿por qué dudaron? ¿No saben que yo les amo? ¿No saben que yo tengo lo mejor para ustedes, que yo estoy aquí con ustedes? ¿Acaso no tienen fe? ¿Han perdido su fe? ¿No saben que yo soy su buen pastor? Y familia, cuando pasamos en tormentas en nuestras vidas, para ser sinceros, nosotros también le preguntamos eso a Dios, pero también Dios nos está mirando y nos está preguntando la misma pregunta. Y ahí donde está sentado usted, le está mirando, le dice, hijo, hija, ¿no sabes que yo te amo? ¿No sabes que yo te cuidaré? ¿No sabes que yo estoy ahí contigo? Así que cuando pasamos por tormentas en nuestras vidas, mantenga su pensamiento ahí. Quiero que escriba esto con su punto número 2. Deberíamos estar temerosos durante las tormentas de la vida. Déjeme repetir eso. Deberíamos estar temerosos durante las tormentas de la vida. Pero escriba esto como A y B. No temer a la tormenta en sí, pero teme no confiar en Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ahora, esta parte me fascina porque tenían un tremendo miedo que tenían aquí, pero tenían hasta más miedo porque vieron lo que Jesús hizo. Y ahí tuvieron la idea que estaban dudando más de la tormenta, estaban dudando del poder de Dios. Entonces nosotros debemos de tener un temor santo adentro de nosotros, que debemos de tener cuidado de no dudar en Cristo. En la misma manera, nosotros también necesitamos llegar al punto de sentir temor por haber dudado del Señor. Tal vez usted está ahí y necesita arrepentirse de sus pecados porque está dudando del poder y de la mano de Jesús. Entonces, algo que le quiero decir a ustedes es, en el medio de esta temporada, hermanos, yo personalmente también he pasado por muchos valles, por muchas tormentas en mi vida espiritual y vida física. Al comenzar este coronavirus, muchas personas de mi familia, amigos, comenzaron a perder sus trabajos, la salud. Yo me acuerdo de la segunda semana mi mamá se enfermó y yo no pude ir a verla en el hospital. Ella no fue por el corona, pero tuvo que operarse. Yo no pude estar ahí con ella en el hospital y me sentía horrible como un hijo. Y hermanos, el día después siguiente, mi esposa no se sentía bien y nos fuimos al doctor. Y cuando llegamos al doctor, fuimos a escuchar otra vez el latido de nuestro bebé. Y cuando llegamos ahí y nos sentamos y estábamos con el doctor, hermanos, no escuchábamos un latido. El bebé había fallecido. Yo me acuerdo cuando estaba ahí, mi esposa estaba acostada en esa camilla y yo estaba con mi esposa. Ahí me acuerdo preguntándole a Dios, Dios, ¿te importo? Dios, ¿sabes lo que estoy pasando?
Pero Dios me recordó de sus promesas y me recordó del Salmo 23 que me dijo, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temes mal alguno porque yo estaré contigo. Yo soy tu buen pastor, nada te faltará. Y le comencé a decir eso a mi esposa y no es que se fue todas las lágrimas, pero en nuestro corazón sabíamos que Dios estaba ahí con nosotros. Ahora quiero terminar con esto porque tal vez usted está pensando, pastor, ¿cómo estoy seguro de que cuando soporto las tormentas de la vida, cómo puedo estar seguro que el Señor va a cuidar de mí? Bueno, así es como podemos estar seguros, porque cuando nosotros enfrentemos la tormenta más grande de nuestras vidas, el Señor ya tomó cuidado de toda ella, ya le silenció a esa tormenta. Bueno, pastor, usted puede estar preguntando, ¿cuál es esa tormenta? La tormenta es que Dios, la ira de Dios, Él ya silenció eso en la cruz con nuestros pecados. Mira, la tormenta más grande que enfrentamos será cuando tengamos que dar cuentas a Dios el Padre por las cosas pecaminosas, por las cosas vergonzosas que hemos hecho. Pero en la cruz, Cristo Jesús tomó todo eso sobre Él mismo, toda la ira que le pertenecía a nosotros, Él la llevó en la cruz. Así que cada vez que usted pase por una tormenta en su vida, sepa que Jesús ya pagó la tormenta más grande de nuestra vida, y esa fue la tormenta de nuestros pecados. Sepa en este momento, le quiero leer este versículo que me fascina y está encontrado en Romanos 8:31. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar contra nosotros? El que nos escatimó ni a su propio Hijo, sino le entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto a Él todas las cosas? Si no escatimó su propio Hijo Jesús, entonces ¿cómo no nos dará con toda la gracia todas las cosas? Hermanos y hermanas, necesita saber usted en el día de hoy que usted y yo fuimos creados para tener una relación con Dios. Pero ¿qué pasó? Que el pecado entró al mundo y el pecado fue lo que nos separó en nuestra relación con Cristo, con Dios. Entonces lo que pasaba es que nosotros en el Antiguo Testamento las personas tenían que hacer sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Pero Dios mandó al sacrificio más grande, que fue su Hijo Cristo Jesús. Y Cristo vivió en esta vida, vivió una vida perfecta y abrió sus brazos en la cruz, y todos sus pecados, todos mis pecados fueron puestos sobre sus hombros, y llevó esos pecados a la muerte, y en el tercer día resucitó para que si usted clamara el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, usted tendrá vida eterna, usted estará salvo. Entonces, hermanos, tal vez unos de ustedes se encuentran en el día de hoy y Cristo Jesús sí es su Salvador, pero usted ha estado dudando de su mano, dudando de su cuidado, dudando si Él va a cuidar de usted, si usted le importa a Cristo Jesús. Déjeme recordarle que sí, Jesús le ama y que Jesús le va a cuidar. Ahí donde usted está, incline su rostro y dígale a Jesús, dígale primeramente perdón y después clame a Él que le dé la fortaleza para recordarse que Él está ahí con usted en medio de su tormenta. Y tal vez usted no está viendo ahí en el día de hoy y realmente no sabe, está pasando por tormentas y se siente solo. Realmente Jesús no es su Señor, no es su Salvador. Entonces lo que quiero hacer en este momento, les quiero pedir a todos que inclinen su rostro y oren en este mismo momento. Yo quiero orar por usted. Vamos a decir, Padre, Señor Celestial, Señor, te damos gracias en este momento. Y te damos gracias, Padre, porque en el medio de la tormenta, Señor, sabemos que tú estás ahí con nosotros. Y, Señor, te pedimos por todos nosotros que nos llamamos tus hijos, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por dudar que tú vas a cuidar de nosotros, por dudar, Señor, que tú estás ahí con nosotros en el bote, por dudar quién es el capitán de nuestro bote. Pero también, Señor, oro por todos los que nos están mirando hoy y tal vez nunca han puesto su fe, nunca han confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre, te pido que aunque ellos estén pasando por esta tormenta, Señor, que tú puedas no solo calmar la tormenta de su vida, Señor, pero la tormenta más grande de su vida, que será su pecado, Señor. Ahí donde ustedes están, pídanle perdón a Dios por sus pecados. Pídanle perdón, que limpie sus pecados. Llámenle a Él como su Señor y Salvador. Señor, oramos por todos ellos que en este momento te están clamando a ti como Señor. Te están invitando, Señor, a sus vidas.
Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por recordarnos, Señor, que aunque estamos caminando en tormenta, Señor, tú estás ahí en la popa de nuestro bote, Señor. Te amamos y te queremos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros aquí. Que Dios les bendiga. Les quiero mucho. Hasta luego. Mamá, privacidad, por favor. No olvides unirte a nosotros la próxima semana para nuestra nueva serie Eliminando mi Selfie, donde descubriremos cómo eliminar nuestros pecados. Gracias por acompañarnos hoy. Asegúrate a conectarte con nuestra iglesia. La manera más fácil de hacerlo es enviar un mensaje de texto con CF Miami al 31 31 31. Nos vemos la próxima semana en CF en Internet.